pantalla. Ya nada más ahora es entonces trabajar sobre los diferentes elementos. Espérenme aquí porque estoy en otras pantallas. Eso de poner varias pantallas es un relajo luego, pero bueno, está bien. ¿A qué más iba yo? Ok, creo que nada más. Vamos a empezar con estas reglas. Es muy sencillo, pero como son varias, aquí hay que combinar la parte de lo que nosotros hemos aprendido sobre las reglas que se deben utilizar para utilizar ciertos ritmos, los cuales ya vimos, y que, bueno, de cierta manera ahorita quizás se nos vayan olvidando un poco porque obviamente tenemos que hacerlos en dos tipos de prácticas. Una, en el análisis como tal, observando cómo los compositores desarrollan todo esto durante sus diferentes frases, la elaboración de sus frases, de sus composiciones en general, pero básicamente están dentro de las frases como tal, y que hemos visto que las frases van modificándose, van cambiando conforme va avanzando la pieza. Si bien puede tener un cantus firmus, no es similar el tratamiento como sucede posteriormente en la música barroca y clásica, donde hay motivos que normalmente se van quedando y que los vamos reconociendo de una u otra manera. Y eso implica un grado psicológico de poder percibir que hay unidad, de poder percibir que todo está en cohesión, básicamente. En esta música lo que hace la diferencia es precisamente que las frases unas a otras van cambiando. Y esa es precisamente la parte que puede hacer las cosas y que hay un límite de utilización de figuras rítmicas, así como hay un límite de utilización, no digamos límite, más bien es una serie de reglas que limitan precisamente el uso de la colocación del texto y el uso de ciertos ritmos, ¿no? Son reglas básicamente. Pero lo importante es que eso va a generar texturas. Yo creo que es a lo que hay que ir precisamente, ¿no? Que ese tipo de cuestiones generan texturas. Bien, entonces, iniciando con la primera regla, vamos a poder observar que dice regla número 1, ¿sí? Vamos marcándolas aquí, aunque de todas maneras ya está todo ahí indicado, pero pues de cierta manera sirve como para enfatizar cosas, ¿no? Regla número 1, una sola sílaba, si quieren ir ahí poniendo tal vez, bueno, aquí está de todas maneras, lo voy diciendo, pero más o menos la traducción tendría que decir, una sola sílaba puede llevar cualquiera de las siguientes notas o cualquiera de las siguientes figuras rítmicas, ¿sí? Entonces, aquí para ir separando, que también eso nos quede claro, podemos utilizar una negra, podemos utilizar una negra con punto, ¿sí? Podemos utilizar, pero vamos a separar acá, podemos utilizar una negra, podemos utilizar su equivalente, que es una negra, perdón, podemos utilizar una negra con punto y su equivalente, que puede ser una negra ligada con una corchea. O bien podemos utilizar una blanca y su equivalente, que va a ser dos negras ligadas. Cuando estas, en la transcripción, esto hay que recordarlo por las diversas preguntas que me hacían la vez pasada, porque la transcripción va a permitir que nosotros pongamos cierto número de barras de compás, que estemos en 2/4, en 2/2, 4/4, fundamentalmente, y otro compás en el que vamos a estar, u otros dos compases en los que vamos a estar, es 3/2 y 3/4. Entonces, es por eso que necesitamos utilizar precisamente estas figuras. Otra figura que entonces vamos a poder utilizar va a ser la blanca con punto, y otra que además también vamos a poder utilizar va a ser la redonda, en cualquiera de sus dos opciones, ya sea que la tengamos blanca con punto porque está dentro de un compás, o la redonda como tal, o bien la blanca ligada con una negra porque está sobre el compás, sobre la barra de compás, y la redonda como dos blancas ligadas porque están sobre la barra del compás. Entonces, cualquiera de las dos formas es como podemos movernos en realidad. ¿De acuerdo? Entonces, piensen en cualquier sílaba. Perdón. Piensen A. Entonces, la A tendría que estar colocada sobre cualquiera de estas notas, ¿sí? Esto quiere decir que valores más pequeños no se permiten, salvo ciertas excepciones, que es lo que estábamos viendo la vez pasada, pero que ya lo tuvimos que cortar, ya no terminamos eso. Entonces, ahorita es nada más la repetición. Entonces, valores más, vamos a anotarlo aquí en un punto, figuras rítmicas, porque está en mayúsculas esto. Figuras, oh carambas, perdón, figuras rítmicas más pequeñas, perdón,
más pequeñas que la negra, no se permite. No se permite. Salvo una excepción. ¿Sí? Esa excepción va a ser hasta ahorita, como hemos visto, la corchea, pero que viene por una figura punteada. Entonces, figuras rítmicas más pequeñas que la negra no se permiten, salvo una excepción, que es la que vamos a trabajar ahorita. Entonces, creo que eso queda bastante claro. Y lo vamos trabajando poco a poco junto con junto con el análisis ahorita en un momento. Bien, entonces, siguiente, vamos a la segunda regla. La segunda regla, obviamente, va a enfatizar la anterior, ¿sí? Que es lo que ya habíamos visto la vez pasada. Entonces, aquí vamos a notar que la segunda regla, en realidad, lo que está haciendo es enfatizar la regla anterior. ¿Sí? Aquí ponemos entonces esto, segunda regla, enfatiza, ay caray, enfatiza la regla anterior. Es decir, que comúnmente, ¿sí? Más o menos esa sería la traducción, una figura rítmica de octavo, de corchea o de una duración más pequeña no debe de llevar una sílaba. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay que tener cuidado porque esas entonces no deben estar dentro de esas mismas, ¿cómo se llama? No deben estar con una sola sílaba. Entonces ya, es como un énfasis de la regla anterior. Vamos con la siguiente regla, ¿sí? Y ahora nos encontramos que dice, esta es una regla bastante interesante porque lo que nos va a hacer es decir que sí se puede, pero es donde está la excepción que marcábamos al inicio. Entonces dice, si una palabra está acentuada, ¿sí? En la tercera sílaba del final hacia atrás, es decir, la palabra esdrújula, ¿sí? Vamos a poner aquí, aplica para palabras esdrújulas. Caray, aplica para palabras esdrújulas, ¿sí? Esdrújulas. Entonces, ahí está. Aplica para palabras esdrújulas. Lo vamos a poner aquí, ¿de acuerdo? Eso quiere decir la tercera sílaba de atrás para adelante, del final para atrás. Entonces, la penúltima sílaba, ¿sí? Eso yo creo que debemos enfatizarlo. La penúltima sílaba, ¿sí? Vamos a poner con otro color para que no nos confunda. La penúltima sílaba puede, aunque no necesariamente, llevar la duración de una corchea en este ritmo. Entonces, se permite siempre y cuando sea en este ritmo fundamentalmente, ¿no? Bueno, ese punto que tenemos ahí no es el importante. Entonces, tiene que ser una negra con punto, a la que le seguirá una corchea, o una negra ligada con una corchea, a la que le sigue una corchea, y termina con una negra. Entonces, para que esto tenga sentido, obviamente necesita terminar en algo. Entonces, ese terminar en algo tiene que ser esta negra. Por lo tanto, nosotros tenemos un ritmo que es pam, pa, pam, 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 etc. En realidad, lo importante no es primero el ritmo, sino lo primero es el texto, porque el texto es lo que va a determinar lo que va a suceder con la música como tal. Al decir la música es el que determina el ritmo, es el que determina el registro, es el que determina la textura. El texto está determinando todo fundamentalmente, ¿sí? Y sobre todo por otra cosa que hayamos incluido, que es la pintura de palabras. El énfasis que la música va a hacer sobre el texto. Entonces, bueno, si tenemos una palabra que está acentuada aquí, por ejemplo, de la 1, 2 y 3, vamos a enumerarlos en ese sentido. Es una palabra esdrújula, pero los voy a enumerar de atrás para adelante. Vamos a poner aquí que es el 3, luego sigue el 2, luego sigue el 2 y luego sigue el 1. Entonces, esa tercera sílaba, que es a la que se está refiriendo aquí en el texto, donde dice to the third to the last syllable, entonces aquí nosotros tendremos esto y luego tendremos esto. Es decir, aplica para las palabras esdrújulas. Y aquí pondremos una línea que precisamente nos lleve hacia ese sentido. La palabra esdrújula, bueno, mejor aquí, si no va a estar muy apretado. La palabra esdrújula tiene que ser kirie, ¿sí? Y en este caso se refiere a todas las palabras esdrújulas que están aquí mencionadas en el ejemplo. Entonces, todas estas palabras corresponden precisamente, por ejemplo, a gratia, corresponden a catholicam, ¿sí? Entonces, en ese tipo de palabras podemos utilizar este ritmo. Y entonces eso va a ser lo interesante, que
ahí precisamente donde está esa palabra, perdón, donde está ese acento esdrújulo, ¿sí? Es donde se va a aplicar precisamente ese ritmo, o se puede aplicar ese ritmo. Entonces, así lo colocamos para que sea claro. La tercera sílaba, 1, 2, 3, de atrás para adelante, de adelante para atrás, o del final hacia atrás, que es la palabra esdrújula. Eso permite que la segunda sílaba, ¿sí? O la penúltima sílaba, más bien, se coloque sobre una corchea. Y finalmente, la última sílaba, que puede ser una letra únicamente o puede ser toda una sílaba, se coloque sobre la siguiente figura rítmica, que va a ser larga, evidentemente, que tiene que ser en este caso ¿cómo se llama? La negra, ¿sí? O puede ser quizás una blanca, pero en este caso es una negra, ¿de acuerdo? Y de ahí, bueno, ya sigue con un ritmo diferente. Entonces aquí ya viene Kyrie eleison. Luego ya sigue aquí, por ejemplo, Gracia. Aquí sería una blanca, ¿sí? Porque sería 2 veces pronunciar esa sílaba. Plena. Luego aquí otro ejemplo, Sanctam Catholicam et Apostolicam. Entonces ahí ya se está dando ese tipo de cuestiones. La variante, ¿sí? Entonces aquí, caray, esto no pasa nada. ¿Qué hice? ¿Quién sabe qué hice? La variante, entonces, a esa regla, ¿sí? Variante a la regla 3. Y la variante de la regla 3 dice que las sílabas, o las palabras más bien, las palabras multisilábicas, ¿sí? Pueden incluir 3 sílabas acentuadas de forma similar y se tratan exactamente de la misma forma. Entonces, en este caso, tenemos una sílaba que está acentuada aquí donde dice C, de misericordia, y tenemos otra sílaba que está acentuada dentro de la misma palabra donde está cor. Por lo tanto, lo interesante y lo curioso de esto es que estamos utilizando 2 ritmos iguales, continuos uno después del otro, pero que responden precisamente a la acentuación de las palabras. Entonces, por una parte, aquí está en cor y por otro lado está en C. Misericordia. Eso permite que sigamos el principio que habíamos comentado inicialmente, que las palabras, el texto en general, tiene que sentirse fluido, tiene que fluir, tiene que haber claridad al pronunciarse, tiene que haber cohesión, no debe de haber agitación. Eso es muy importante. Entonces, la agitación se va a percibir siempre y cuando haya un error en donde una sílaba se coloque sobre semicorcheas o sobre corcheas aisladas, en pares de corcheas, en series de corcheas, que pueden ser 4, 5, 6, 8, 10 corcheas, los que sean. Entonces, en un pasaje de solo corcheas, de una serie de corcheas, pues no vamos a poder colocar, ¿cómo se llama? Sílabas con esas corcheas, porque si no se va a sentir que todo va corriendo, acelerado. Entonces, esa es la parte importante. Sí, bueno, por eso aquí también quise dejar la parte del texto, para que no se quedara nada más eso, porque habría que ir señalando algunas cosas, como voy a marcar más adelante. Si surge alguna pregunta, alguna duda, me lo van comentando y bueno, vamos resolviendo cosas. Ahorita son puras reglas. El problema va a ser cuando ya estemos en el análisis y cuando sobre todo ya estemos en la elaboración de esta música, porque ahí es donde empiezan las de cómo era, y hay que yo lo que les aconsejo, porque les voy a pedir que hagan una pieza, es que literalmente, como hicimos ¿cuándo hicimos esto? ¿El semestre pasado o este semestre, inicio de este semestre? Les dije que hicieran una tablita con los modos y que esa tablita, pues precisamente les iba a ayudar a encontrar la relación, sobre todo porque los tonos de recitación, las notas de recitación cambian, la nota final, aunque sea el mismo modo, es diferente. Por ejemplo, el sí nunca se permite como nota de recitación, etcétera. Bueno, toda esa tablita funcionó, creo que bastante bien. Algunos me parece que sí la hicieron. Y en este caso es exactamente lo mismo. Entonces, las reglas de los ritmos que se pueden utilizar y las reglas de cómo se coloca el texto, ¿sí? Y van a venir otras más adelante. Entonces, vamos a estar llenos de reglas. Prácticamente estamos como en una época muy ortodoxa y llenos ¿cómo se llama? De reglas, ¿no? Entonces, es un poco difícil seguirlos, ¿no? ¿Se puede más de una sílaba en una nota? Sí, buena pregunta. No, normalmente no sucede ese tipo de cosas, Galia. En el Kyrie eleison. Ajá, sí, exactamente. Aquí
Lo que pasa es que sería Kyrie y luego el otro E ya es del eleison. Entonces, más bien, y por ejemplo aquí en este caso, gracia, no es que tenga forzosamente dos notas, porque tú lo que dices son dos sílabas en una sola nota. Aquí el ei se está tomando como un diptongo, en donde el diptongo se mantiene como un solo fonema, es decir, ei. Eso sería un solo fonema, ei, ¿no? Aquí, por ejemplo, digamos que este fonema podríamos decir que es acuoso, es decir, que es como el agua, fluye, entonces ei, pero que no es lo mismo cuando tú tienes ie, porque ahí sí tienes que hacer que pronunciar y mover los labios de diferente manera, tienes que ser ie, entonces son dos formas, ie, son dos formas diferentes, mientras que el ei es como que el ei va convirtiéndose en la i, ei, entonces es más acuoso, y este no. ¿Sí, sí me explico con eso? Entonces, bueno, no solamente para Galia, sino para todos los demás. Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta, Galia. ¿Alguien más? Si no, vamos adelante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pues al siguiente, perdón, al siguiente ejemplo. Lo tuve que recordar. Muy bien, vamos al siguiente. La regla número 4. Y aquí sí están indicadas muchas cosas, con que está bien, está mal, Entonces, tenemos aquí regla 4. Su rectángulo. Espérenme. Ok. Entonces, dice que el cambio de una sílaba a la otra debe ocurrir únicamente después de que se da una figura rítmica de negra o de una duración más larga. ¿Sí? El cambio de una sílaba a la otra solamente debe ocurrir cuando aparece una negra o una figura de duración más larga. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que en este sentido, esta primera que está marcada como que está mal, ¿sí? Implica que hay agitación. Es decir, no se deja que termine el ritmo y ya está la otra sílaba. Entonces aquí tendrían no bis, ¿sí? No bis. Entonces eso implicaría que se va a acentuar esto, ¿sí? Para poder hacer el ritmo, ¿sí? Para que quede claro el ritmo y además aquí entraría la palabra, la sílaba. Por eso es que estaría mal. Sin embargo, cuando tenemos esto, el sentido rítmico de esta figura hacia este punto con una sola sílaba fluye. En este caso, no fluye. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, aquí no fluye. ¿Sí? No fluye el ritmo. Porque además, lo que hace que no fluya es que el texto está ahí impidiendo esa fluidez. Ta, ta, ta. Mientras que en este caso, fluye. Entonces, vamos a poner aquí el ritmo. Ahí donde está esto. El ritmo fluye con el texto. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen, por ejemplo, fa, sol, la, ¿no? No, bis, por ejemplo. Entonces ahí se va a sentir o se va a percibir que fluye más. Y una cosa muy importante, que además de que fluye, hay otra cosa que es, aquí hay agitación, pero en este caso lo que tendríamos es claridad del texto. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos claridad del texto, que es precisamente lo que se busca. Entonces, ese principio obviamente les va a poder ayudar. El problema es que cómo se aplica el principio, ¿no? Ese principio, evidentemente, de que el texto tiene que fluir, tiene que sentirse claro, no tiene que haber agitación, etcétera, etcétera, tiene reglas. Y pues estas son esas reglas precisamente que hay que aplicar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces ahora a la regla número 6. Entonces, no es cierto, la 6, perdón, en la regla número 5, ya me estoy brincando números. Entonces, en la regla número 5 nos dice lo siguiente. Dice, no se debe iniciar una sílaba en la segunda mitad de un tiempo o en la segunda parte de un tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la segunda parte de un tiempo? Es una corchea, evidentemente, ¿no? Entonces, en una corchea no inician una sílaba, que es básicamente lo mismo que tenemos aquí, de manera muy similar,
La diferencia está en que aquí está inmediatamente después de una figura rápida y aquí está sobre la figura rápida, que en este caso es la corchea. Entonces, no se debe iniciar una sílaba o no se debe colocar una sílaba sobre la segunda parte de un tiempo, ya que esto acentuaría, ¿sí?, el tiempo débil o la parte débil. Entonces, no se trata de acentuar esta sílaba, esta figura rítmica, sino lo que se trata de hacer es de que fluya. Volvemos al mismo asunto, ¿sí? Entonces, aquí hay una acentuación, acentuación de una acentuación de una parte fuerte, perdón. Acentuación de una parte débil, perdón. De una parte débil del tiempo, ¿sí? Ese sería el problema en este caso. Hay una acentuación de la parte débil del tiempo. Por lo tanto, pues ahí tenemos que editar. Aquí le vamos a poner esto, que de todas maneras está indicando que está mal, pero pues obviamente ese es donde está el problema, ¿de acuerdo? Y aquí pues volvemos al mismo asunto, pues el ritmo está fluyendo, ¿sí? Perdón, el ritmo fluye en este caso, y también la otra cuestión, tenemos claridad del texto. Entonces lo que se busca es precisamente esos dos tipos de cuestiones. Claridad del texto, que el ritmo fluya, ¿sí? Entonces eso va a ser importante, ¿va? Bien, ¿alguna pregunta en cualquiera de estas dos reglas? Y si no, pues vamos adelante. Ok, vamos adelante. Uy, perdón. Sale. Yo, profe, ¿Y qué pasó? no sé muy bien las palabras, por ejemplo, pero en dado caso de que se extendiera, o sea, se hiciera el doble de tiempo, a pesar de ser una negra, por ejemplo, una blanca, una negra y otra vez blanca, así, no sé si también afectaría, aunque cayera en tiempo débil. No sé si Sí, me porque, explico. porque si tú pones una sílaba en un tiempo débil, en una parte de tiempo débil, si es a lo que te estás refiriendo y no necesariamente el tiempo débil, lo que estás haciendo es generar una síncopa. Y esa Ajá. síncopa puede ser que no vaya directamente con la acentuación que tiene la palabra, o que no vaya directamente con el inicio de la palabra también. O si está con el inicio de la palabra, pues va a ser todavía peor, porque entonces estarías acentuando en una parte rítmica que no va a permitir claridad y no va a fluir, ¿sí? Eso Entonces tiene que ver. prácticamente, Dime. ajá. No, pues que es prácticamente el mismo principio, ¿no? Sí, es exactamente el mismo principio. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí no es difícil saber, no es difícil saber dónde está el acento, nobis, no es novis, ¿no? Sino nobis. Ujú. Entonces, en latín, pues no hay acentos ortográficos como tal. Entonces, lo que necesitamos saber es dónde está el acento, ¿sí? En algunos ejemplos y textos que ya nos da el autor para poder hacer este tipo de ejercicios, los acentos están marcados. Pero digamos que ustedes dicen, bueno, yo no quiero utilizar ninguno de esos textos. Yo quiero utilizar un texto que tomé de algún salmo, de algún otro pasaje, no sé, o de la Biblia, o del libro de no sé cuál, de la epístola de no sé quién, o de cualquier otro texto, ¿no? Porque todos estos son textos religiosos, ¿no? Igual quieren experimentar con algún texto profano que está en latín, pues está bien, no hay ningún problema. Pero lo que habría que saber es saber, sí, está, no hay problema. O sea, lo que habría que hacer es buscar dónde está la acentuación de las palabras. Sí, eso es importante. Ok. Porque pareciera claro, porque finalmente de ahí viene nuestro español, ¿no? De Sí. latín. Es una lengua romance de latín. Entonces, pero no siempre tenemos la seguridad de dónde va el acento. Si en español nos cuesta trabajo, luego de chicos, ¿dónde va el acento de esto, no? Sobre todo si es Sí. un acento ortográfico, es que ¿dónde lo pongo? Pues hay que estarle ahí contando y pronunciando la palabra, ¿no? Bueno, ya se le hago. Vale. Ajá, exactamente, para saber dónde va. Entonces, no sé, yo creo que habría que buscar un buen lugar o sitio de internet, yo creo que sí. No, eso nunca lo he buscado que nos muestre la acentuación. Creo que no le confiere tanto a Google Translator porque no sé si exactamente nos vaya a dar la acentuación donde esté
el latín, ¿no? Tú escuchas luego al hacer traducciones de inglés a español, etcétera, y habla la chica española que dice ahí, no sé qué, la frase pues, se oye medio raro, ¿no? Y a veces los acentos no coinciden. Entonces, pues eso, ¿no? Entonces habría que buscar una fuente que nos ayude a determinar dónde están los acentos. Pero es eso básicamente, ¿no? O sea, saber dónde está el acento y eso nos ayuda bastante, ¿de acuerdo? Por una parte, porque por el otro lado va a ser la cuestión de qué tan larga quieres la frase y cuántas notas le quieres colocar a determinadas palabras o sílabas. Porque Galia preguntaba la parte contraria, o sea, si una sílaba, si puede haber más de una sílaba en una nota. Eso realmente es complicado. Lo que sí puede haber es lo contrario, que haya muchas notas con una sílaba. Y eso nos lleva entonces al estilo silábico, el melismático y el neumático, ¿no? Nos llevan a esos tres estilos. Que una sílaba se puede cantar con muchas notas, ¿no? Y que proviene, ustedes conocen muy bien el aleluya, ¿no? Y eso proviene de una tradición anterior, que es el Jubilus, que posteriormente se transforma en el aleluya. Pero que se pueden colocar muchas palabras, digo, muchas notas sobre una sola sílaba. Eso puede pasar. Bueno, ya me extendí ahí, pero esa es la idea, básicamente. Vamos al siguiente. Entonces, ahora sí, la regla número 6. A ver, espérenme aquí nada más, déjenme acordar que tengo acá. Ah, sí, estoy más adelante. Ah, sí, exacto. Ok. Vamos a terminar las reglas entonces. Ay, caray, ¿qué dicen? Bien, vamos adelante. Ok, la canción que dice. Ah, no, no. Perdón. Regla número 6. Ah, sí, ya. Entonces, regla número 6. La marcamos. Y entonces dice, más o menos en una traducción rápida, dice, una sílaba se puede extender sobre muchas notas. O sea, lo que acabo de decir ya, ¿no? O sea, entonces, eso responde a esa extensión, sí, responde evidentemente lo que nosotros conocemos como un estilo melismático, ¿sí? O un melisma. Ya no le digamos un estilo melismático, que ya no es necesario, sino es un melisma. Una sílaba que puede tener muchas notas, ¿de acuerdo? Entonces, los melismas ocurren frecuentemente en donde una sílaba se puede alargar, prolongar, ampliar, ¿sí? Con muchas notas, ¿sí? No stretch, porque si no es como liga, ¿no? O sea, la traducción es un poco rara en español. Entonces, un melisma solamente puede ocurrir cuando una sílaba se puede alargar por muchas notas o prolongar. En tales casos, esta sílaba que se extiende deberá ser la que lleve el acento más fuerte. Entonces, eso hay que marcarlo, eso no. Perdón, eso hay que marcarlo. Entonces, la sílaba que se va a alargar, ¿sí? Es la que lleva el acento más fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, las sílabas débiles no, sino las sílabas acentuadas. Entonces, vamos a marcar aquí la sílaba acentuada. La sílaba que se extiende es aquella que tiene el acento fuerte. Esa es la importante, ¿sí? Entonces, viene aquí el ejemplo. No vispachem. ¿Cuáles son las que tienen el acento? Entonces, volvemos a marcar esas que tienen el acento, ¿sí? Evidentemente, aquí está escrito, aunque en realidad no lo deberían de llevar, ¿sí? Y tiene que ser no de novis y pa de pachem. Entonces, ahí tenemos las dos características. Y ahí se está alargando. Pero, ojo, con lo que ya vimos anteriormente. En este caso, la sílaba acentuada, que es la que se está alargando, lleva aquí una negra con punto, una corchea, termina la corchea hacia una nota larga, que en este caso es la negra, y hasta después, entonces ya encontramos la siguiente sílaba. Tam, pam, pam, pam. ¿Sí? No, bis, pa, y luego viene un melisma, pero ahora sí es un melisma bastante extenso, ¿no? Porque venimos desde pa, ta, ti, ta, tam, pa, 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 pam, ti, tim, pam, pam, etc. Y vamos a ver una regla que aquí también va a ser importante, que no podemos dejar a la última nota sin una sílaba. La última nota forzosamente va a tener que llevar una sílaba, pero ahorita vamos para allá.
Entonces, solamente las sílabas que van acentuadas, no, bis, pa, chem, son las que deben llevar el melisma. En este caso no estamos realmente viendo un melisma como tal, pero lo que sí podemos observar es que hay una nota, hay varias notas para una sola sílaba, ¿no? 1, 2, 3 notas. Entonces, podríamos decir que tal vez es un melisma, un neuma, ¿no? Vamos a ponerlo. Neuma, ¿sí? Son poquitas notas en realidad, pero toda esta parte de aquí que tenemos sí es un melisma, ¿no? Son muchas notas contra una sola, respetando los diferentes ritmos. Aquí tenemos, por ejemplo, una nota cambiata, volvemos a tener otra nota cambiata, tenemos aquí una serie de corcheas que entran desde el tiempo fuerte, terminan una parte débil, eso hay que recordar de las reglas, la última corchea tiene que estar en una parte débil y después ya terminan en una parte, ya sigue una nota larga, fuerte, y otra vez es negra con punto, que va a corchea, hace una anticipación, esas anticipaciones ya vimos que son de segunda descendente, anticipa, y después ya viene hacia la resolución, que en este caso es re y mi, que es el 7-1. El 7-1 no tiene que tener una blanca forzosamente, con que tenga una negra, ¿sí? Y que se siente la resolución, no hay problema. Además, esto es un modo frigio, entonces no pasa nada. ¿De acuerdo? Las figuras o los grados melódicos que deben tener mayor extensión, pues son los segundos grados, ¿no? Precisamente para que se sienta que resuelve. Ok, uff. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Sí? Bueno, voy haciendo pausas porque de repente mi mente como que está saturada. Pero ahí vamos, ahí vamos. Un poco más de café para que aguante el cerebro, ¿sí, no? Me van a ver desmayarme, qué vergüenza. No, no es cierto. Vamos a la regla número 7. Regla número 7, en una traducción más o menos. Literal dice, el inicio de las sílabas de cada frase, o más bien las sílabas iniciales, de cada frase dentro de un texto se debe colocar de forma silábica. ¿Qué quiere decir? Que aquí estamos hablando de un estilo silábico. ¿De acuerdo? Ah, caray. Estilo silábico. Ok, entonces, esto es un estilo silábico. Y eso lo volvemos a copiar porque ese estilo silábico lo vemos representado acá. Pero como es un estilo silábico, quiere decir que se van a utilizar figuras, ritmos largos, ¿sí? O figuras rítmicas largas, ¿sí? Oh, caray. Entonces, aquí tenemos esas figuras rítmicas largas. Blanca, negra, negra, negra. Y entonces, eso quiere decir que el ri de María es la sílaba que se está acentuando. Por lo tanto, tenemos aquí un neuma o un pequeño melisma, ¿no? Fa, mi, re, mi, fa, sol, la. Entonces ahí ya terminamos. Y entonces tendremos aquí, vamos a ponerle neuma, porque en realidad no está muy extenso. Entonces, como que no es necesario tener que poner, vamos a ponerlo, no es necesario tener que poner la palabra melisma, ¿no? Es más bien una neuma. Ok, entonces, y hay que fijarnos, perdón. Es que decía otra cosa. Hay que fijarnos, hoy estoy como loquito yo riéndome solo. Hay que fijarnos que la última sílaba, en este caso, está entrando después de una sílaba larga. Esto es muy importante, esto lo voy a marcar, porque si no se nos va a ir en el sentido de que ya lo habíamos visto que está en una de las reglas. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, no bis. Viene la figura corta, una figura larga y hasta la siguiente figura larga es cuando ya aparece la última sílaba. Exactamente lo mismo acá. Viene la figura que va a ser el neuma, donde está la sílaba acentuada. Aparecen una serie de figuras cortas, que en este caso son las corcheas, la figura larga, y ya que se pausó el ritmo, ya que se siente que hay un descanso rítmico, hasta la siguiente es donde va a darse precisamente esa figura larga, esa otra sílaba. Entonces, hasta ese momento nada más. Es decir, si van a poner María, como en este caso, la A no va a poder ir aquí, ¿sí? Porque si no ya estaría mal.
La A tiene que ir después de la siguiente figura larga, que en este caso es el sol, y luego ya sigue hacia la A. ¿Sí me explicó? Ahora, viene una palabra que ya vimos que es esdrújula, gracia. Entonces, como es una figura esdrújula, o una palabra esdrújula, aquí, palabra esdrújula, ¿sí? Entonces podemos colocar este ritmo. Pam, pa, pam. Luego viene ple, hasta donde termina. Aquí ya no lo puso. Bueno, ya no importa, porque de todas maneras lo que habría que ver es que el inicio de las sílabas, el inicio de una frase, tiene que ser silábico. ¿Sí? Entonces eso es lo realmente importante. Que el inicio de una frase sea silábico. ¿Sí? Ahí marcado. ¿De acuerdo? Bueno, voy a cortar esta sesión, esta primera parte de la sesión, porque ya queda menos de un minuto. Y ahorita regreso con ustedes, ¿de acuerdo? Vayan pensando algunas preguntas, comentarios, dudas. Váyanse por un cafecito y ya regresamos. Un momentito.